Historia sobre infinitos oeste e infinitos sudoeste. El fuego purificador del santuario allí en el cielo empieza a ser una realidad natural y la purificación del santuario divinal, que es el suelo santo en el reino de los cielos, empieza a ser una realidad para todos aquellos miembros que reinan en el cielo. Elohim lo decidió en un momento específico, muy probablemente junto a Jesús, y el fuego sagrado empezó a ser una purificación en miles y miles y miles de kilómetros de costas que rodean a diques inmensos en millones y millones de océanos. El lugar donde Satanás reinó por millones de años, luego de la caída resumida en Apocalipsis, junto a Lucifer, pone un punto final a la posibilidad de existencia en el cielo. Momentos difíciles para la teofísica, donde hay que mantenerse atentos, ya que han quedado generaciones de 4800 planetas en el mundo personificados de hombres que no son, y baja una bruma de los motores en aquellos lugares que dejaron prendidos hasta que el fuego cese, con los fantasmas, máquinas que hacen razas, especies adven, y Satanás, que envenenó a todo monstruo, ser vivo en esos océanos. No se sabe cuánto tiempo va a tardar el proceso de purificación, pero ya está en marcha. Pero también vemos de que está en marcha los diques en el mundo que han quedado aliados a Satanás, presos, condenados, detenidos arbitrariamente y no, donde entra en una desesperación porque fueron aliados directos de aquellos vapores que calcinaron al mundo y robaron al mundo en estos últimos 6000 años y principalmente en estos últimos 30 años. Para todos aquellos que entienden esta realidad, pido la calma a la sociedad civil mundial, a cada una de las naciones, a no desesperarse en los análisis de cuánto ha destruido Satanás y a empezar una etapa de posibilidad de vivir sin ser leales a Satanás, sin ser aliados, sin ser socios de aquellos designios en los cuales pueden verificar que enfrenté. Quiero meditar brevemente en algunas palabras de la Biblia, en qué se centró y en qué se centra el propósito de Satanás en el cielo, en el universo, en los planetas caídos, en algunos que siguen luchando para sobrevivir naturalmente, y en la tierra, según las leyes y el orden. Segunda de Samuel, el capítulo 8 y el versículo 5, dice lo siguiente: David reinó sobre todo Israel y administraba justicia y derecho a todo el pueblo. Según se puede verificar a lo largo de estos años, la palabra administración son letras de algo que iba a venir, pero que no fue productivo, no fue bueno. Eso que vino y no fue bueno fue un sincretismo que duró años, décadas y milenios, y no se podía resolver ni discernir. Pasaron los años y hoy podemos decir que la administración entra en una nueva etapa de vida, donde el recibimiento
del servicio debe ser el principio del diario vivir de cada habitante. David fue alguien que administró con justicia y derecho. Se equivocó, erró, pero se basó siempre en la justicia y el derecho, según la Biblia. Satanás intentó e intenta que no haya justicia ni derecho. Es el rey del desorden, es el rey del dolor. En estas nuevas etapas empezamos momentos donde sí o sí debemos entender lo que es la palabra administración, debemos defender la palabra administración y cumplir con todos aquellos requisitos básicos y necesarios que demanda la sociedad y la ley, para de esa manera no volver a liarnos nunca más con lo que nos hace daño. Dice Primera de Reyes, el capítulo 3. El versículo 28. Cuando las noticias llegaron a Joab, porque Joab había seguido a Adonías, aunque no habían seguido a Absalom, Joab huyó a la tienda del Señor y se asió de los cuernos del altar. A ver si me estoy equivocando. De versículo Primera de Reyes, el capítulo 3, el versículo 28. Perdón, 3:28, ese versículo no es válido para el tema que estoy hablando. Dice el versículo 28, cuando todo Israel oyó del juicio que el rey había pronunciado, temieron al rey, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. En el presente y en el futuro nos toca evaluar algo muy pero muy difícil. ¿Quién es justicia? ¿Quién no es justicia? Satanás intentó hacerse pasar por justicia. El último patacazo que dio fue la cantidad de personificaciones, espléndidos, jóvenes hombres que parecían serlo, parecían ser sabiduría, parecían administrar sabiduría, pero adentro no encontrábamos eso. Todo lo que sucede tiene el propósito de comenzar una nueva estructura de administración, para que al labrar la tierra, aquellos que quedamos y aquellos que manejamos la letra y la justicia y el orden y la estructura, no seamos fundidos y defundidos, vaciados y desvaciados, infectados y aislados, ya que los propósitos de Satanás con todas esas máquinas de vapor no pueden tener más lugar en el planeta Tierra. ¿Qué más intenta Satanás sustituir? ¿Qué es lo que quiere en el planeta? Dice Isaías, el capítulo 60, y el versículo 17, b, pondré como tus administradores la paz y como tus gobernantes la justicia. Elohim, Jesús, los ángeles que reinan en los concilios celestiales, los serafines que intentan dar seguridad al trono de Dios y entender al hombre del mundo, tienen toda la predisposición que la estructura natural avance de la manera que avanzó, tanto con temperaturas perfectas como equilibrio perfecto en materia de naturalidad, frutos y todo lo que prospera
a un nivel de vida que el hombre no podríamos dar. La promesa está: pondré como tus administradores la paz y como tu gobernante la justicia. La antítesis de Satanás, que es el caos, el vacío, la desolación, la desvirtuación de las letras, el desafecto, la tortura, el faltante, las necesidades y todo tipo de inarrables pecados de cómo Satanás los deja carnes de carnes. El cielo intenta que crean los humanos de que como gobernantes pondrán cetros de justicia para poder seguir extendiendo la tierra y no dar más lugar a la administración de aquellos que nos hacen daño. La administración tiene propósitos de justicia y juicio. La administración humana tiene propósitos de paz. La administración del cielo es juicio y justicia. Es el origen del juicio y la justicia y el origen de la paz. Y la antítesis es aquello que se está quemando por años y años, donde no se ha podido parar, pero por la gracia de Dios se ha podido sobrevivir y se ha podido llevar a la mesa de Satanás, allí en los infinitos, de que no era ya posible vivir en la vida con falsas administraciones. Dice Daniel, el capítulo 2 y el versículo 49. Por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesach y a Abednego, mientras que Daniel quedó en la corte del rey. Satanás intenta que no haya Daniel. Satanás luchó más de 30 guerras para que mi pueblo y los pueblos del mundo mueran envenenados. Luchó para que los niños sean sacrificados. Luchó para que nuestras mujeres queden enseñoreadas. Encontramos en el libro de Daniel que en el medio de ese imperio donde ya casi lo había arrasado todo Lucifer, Daniel llegó a la corte, y en la corte, tanto como recinto como oficio, es que tuvo que demostrar por qué la comida nutritiva, natural, que Elohim promovió y promueve en el mundo, es la única salida para poder enfrentar en el futuro a Satanás. Satanás administró veneno. La nueva administración, mientras se va purificando todo el cielo y va reverdeciendo algunos lugares que cuesta reverdecer, aquí en el mundo debemos decir del lado de lo natural, del lado del cereal, no del pacto de cereal, del lado de Quintín, no del lado de Rintintín, del lado del pacto santo, del sacramento genuino, no del sacramento de Babilonia. Ya lo logró Daniel. Por la gracia de Dios, estoy intentando lograrlo con un milagro de más de 139 días administrando lo que una madre da por amor, y una manipulación de tropas de Satanás que quieren ser ese vínculo, no más el show del hombre dependiente, de las mujeres que sufren porque tienen hombres constituidos, pero Satanás intenta seguir siendo la falsa administración. Intenta que no haya paz.
intentan que no haya sueldo de justicia, intenta que se vuelva la carne, intenta que se vuelva al vapor, intenta comenzar de vuelta en California, intenta y no hay posibilidades de que Satanás lo vuelva a intentar en el mundo. Todos aquellos que tienen responsabilidades del lado de la natural, del lado de la revelación suprema, la revelación total, que es la mayor revelación, que es lo natural, el amanecer, los frutos, la vida, los pájaros cantando, el agua transparente, las frutas deliciosas, las verduras nutrientes. La nueva administración debe ser la bandera, no el flagelo que debe llevar el mundo en los próximos años. La nueva administración tiene que ver con el ministerio de la Iglesia, según Efesios, el capítulo 3:9, un punto muy difícil que a lo largo de estos años voy a ir hablando e intentar solucionar y dar un equilibrio. Y la nueva administración tiene que ver con el plan de Dios recibido por la fe. En el libro de Timoteo, en Primera de Timoteo, encontramos un versículo maravilloso donde Timoteo le escribe posiblemente a Pablo y le dice: como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Efeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. La nueva administración tiene que ver con hombres que no pueden mezclarse con doctrinas extrañas y que no presten atención a mitos y a genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe, y directamente vuelve la revelación a la sangre y a la carne de Timoteo y dice: así te encargo ahora. El propósito de Dios desde la eternidad fue el cumplimiento del plan, no del incendio perfecto, sino de tener que demostrar al mundo que no podemos vivir administrados por Satanás. Y que si hay hombres que manejan la sana doctrina, deben demostrarlos. No pueden estar en mitos, no pueden divertirse con el nombre Argentina, no pueden estar todo el día en bioética, en genética, no pueden jugar a ser los gerentes por momentos y burlarse de la billetera, de los civiles. No pueden en largas reuniones. Eso no avanza la naturaleza. En estas latitudes hay un hombre que se llama Santa Fe. No han quedado jóvenes fuertes en la fe, han quedado psíquicos centralistas. Dice la palabra de Dios: debe avanzar el plan. Hay una fe que es perfecta, que va más allá inclusive del hombre descendiente. Pero eso es lo que encarga específicamente al descendiente, no ser parte de aquello que es extraño en lo que respecta a la naturaleza. El plan recién comienza, el cumplimiento ha sido perfecto, las guerras han sido atroces, algo para no recordar. Pero si uno ve los efectos positivos en el mundo, aquellos que no han visto sus países así, podemos dar gloria a Dios, a Jehová, a Elohim, a Yahvé, al Creador, al Yo Soy, el que fue y el que será, a Jesús por el cumplimiento perfecto de Daniel en justicia nutritiva, no en justicia de sacrificio. Y podemos tener la plena seguridad que Dios está al mando de la administración del cielo, pero que quiere la conducta en el mundo. No hay más lugar para Satanás en la administración. Ojalá
que podamos reflexionar en estas palabras y tener la plena seguridad de la libertad, que eso es uno de los propósitos por los cuales Cristo murió, resucitó y sigue reinando allí en el reino de los cielos.